Hola, yo soy Priscila y mis amigos me dicen Priso, y en este video vamos a hacer un maquillaje con tonos neutrales con subtono frío, muy al estilo de ojos coreanos, muy al estilo de ojos asiáticos, ideal para usar las posadas virtuales, ya que no podemos salir a ningún lado a presumir nuestro make-up. Voy a empezar aplicándome una crema hidratante. Esta me ayuda como que a aclarar y emparejar el tono de mi piel. Esta crema es Tone Up, es decir, que ayuda a aclarar el tono de la piel, a que se vea más brillante, de efecto inmediato, pero muy ligero, porque hay unas que te dejan la cara blanca tal cual. Esta no, es bastante fresca, y lo que me gusta es que te deja como una textura sticky, así como pegajosa. Entonces eso me va a ayudar como a aplicar mi base y lo voy a utilizar como sustituto del primer. En mi último video de maquillaje, el de maquillaje de otoño que les hice, Orange Brown Makeup, me gustó mucho cómo se me veía la base, entonces voy a volverla a utilizar. Esta es la Moonshot. Esta base es coreana y yo la utilizo en el número 301, que creo que es el tono más oscuro o el casi el último o penúltimo más oscuro de la gama. Y para aplicarla voy a utilizar una esponja. Esta es de Real Techniques. Está un poco sucia porque soy una vaga y me da mucha flojera lavar las esponjas, es lo que más difícil se me hace. Y voy a aplicarla poco a poquito, dando golpecitos. Se ve muy clara en la imagen aquí. Y yo al mismo tiempo en ese video les digo que se me veía muy clara, pero ya después de que estaba editando no se notaba tanto, entonces no sé qué opinan, si es mi tono o no es mi tono. Pero para las bases coreanas es muy difícil encontrar un tono oscuro, así que no me quejo, siento que se me ve menos peor. Como siempre se me estaba olvidando usar mi primer prebase para ojos. Uso el de MAC, el Paint Pot en el tono Soft Ocre, para emparejar el tono de mi párpado, pero pues ya me puse base. Aún así lo voy a aplicar para que las sombras que vamos a poner ahorita se adhieran bien, porque sí siento que le falta adherencia a esas sombras. Ahora sí, como casi no he dormido muy bien, que digamos, voy a utilizar un corrector más potente y voy a usar el de MAC, el Pro Longwear Concealer en el tono NC25. Voy a aplicar un poquito en mi dedo, muy poquito, porque el aplicador, lo único que no me gusta es que saca demasiado producto. Voy a aplicar a toquecitos, unos puntitos nada más en esta área, donde tengo más granitos. Lo estoy como distribuyendo bien. Y voy a entregar todo con mi esponjita de Real Techniques. Ahora sí voy a pasar a sellar todo con el polvo favorito del canal, el de Innisfree, el No Sebum Mineral Powder. Este ya sabemos que en el canal es el súper favorito porque es muy bueno, es translúcido. Nada más lo uso un poquito para sellar mi cara porque tengo la piel grasa, entonces me brilla súper rápido y se me craquela todo el maquillaje, así que voy a poner un poquito polvo para matificar todo antes de que se nos empiece a cuartear. Vamos a hacer esto rápido porque me estoy asando, estoy pasando por un bochorno. Estamos a 31 grados aquí donde yo vivo, en pleno noviembre a 31 grados. Y ya no aguanto, me voy a hacer una colita porque para grabar necesito no tener abanico porque hace mucho ruido el abanico que tengo. Hace más ruido que el aire que avienta. Y me estoy asando, amigos, me estoy asando, me derrito. Ya no me dejan prender el aire, así que ni modo, es lo que hay. Vamos a pasar ahora sí directamente con los ojos y voy a utilizar esta paleta de Tooth House, que ya no se llama Tooth House, ahora se llama Etude. Le cambiaron el logo y el nombre lo hicieron más corto. Es muy poco el cambio, la verdad. Ay, me gusta, la verdad, no tengo nada contra el cambio. Al principio me quedé, ¿qué? Porque entré a la página y se veía diferente, pero se me hace una decisión aceptada porque el nombre lo hicieron más corto, más fácil, entre comillas, porque nadie sabe cómo pronunciarlo bien. Yo no sé. Y esta se llama In The Café. Es en tonos fríos, si se fijan, son cafés muy fríos. Así que es lo que vamos a estar utilizando para este make-up. Y como base voy a aplicar este tono entre beige, más o menos, muy frío. Y lo voy a aplicar solamente por todo mi párpado, solamente como base, para sellar lo que se podría decir que fue la prebase. Estoy utilizando esta brocha de MAC, es la 217S, que es como más o menos planita. Esta se llama Medium Shadow Brush, es un poquito más grande y fluffy que la otra, con las cerdas más separadas. Voy a estar aplicando este color sobre todo mi párpado móvil y un poquito más arriba porque tengo el párpado caído. Un poquito más para arriba y lo voy a bajar también.
Es como el tono de transición, se podría decir. Aunque casi no se notan estos tonos. Estoy un poquito decepcionada de esta paleta porque para hacer una paleta coreana que usualmente son tonos muy suaves, que son tonos que no resaltan mucho, esta sí se pasa de suave, la verdad. Ahora con esta brocha un poquito más compacta, chiquita. Esta se llama Shading Brush, un poquito más cuadradita. Voy a utilizar este otro tono, que este es el que va a ir sobre todo mi párpado móvil. Aquí es donde ya viene lo interesante. Esto va a ser por todo mi párpado móvil. Y lo vamos a sacar un poquito. Lo voy a subir un poco arriba de donde abro el ojo. Esta paleta la voy a dar Honda, que casi no se nota. Es como un gris con subtono café, se puede decir. Ahora, con esta sombra negra que viene aquí, es como un negro muy gizoso, muy frío, si se fijan. O sea, no es muy profundo en comparación con mi brocha. Y voy a usar esta brocha biselada que es para hacer delineado. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un delineado. Voy a tomar un poco de la sombra. Y ahora sí, pegadito mis pestañas, voy a tratar de sacar una línea. Como no está pintando muy bien, le voy a poner un poquito del Fix Plus de MAC directamente en mi brocha para que el color agarre un poquito mejor. Voy a usar el mismo color y ahí está, ahí se nota un poquito mejor nuestra línea. Y la vamos a sacar siendo la línea de nuestro ojo, pero un poquito más para arriba. Mucho cuidado. De todas formas, vamos a poner delineador, así que si no queda muy perfecta, la voy a corregir. Es nomás como para decir, ahí está una línea. Ya me hice el otro ojo, aquí se puede ver más o menos lo que intentamos hacer, un ojo un poquito alargado, almendrado, no sé. Casi como un foxy eye. Voy a poner un poquito aquí. Y ahora voy a usar un delineador, este es de la marca Clio, este es el Kill Black Waterproof Eyeliner, es en formato de plumón, este es coreano también. Y vamos a pasar sobre la línea esa que hicimos, un poquito nada más, vamos a sacar como un piquito. Aquí cierro y abro el ojo para ver dónde va mi línea porque no tengo párpado. Ahora vamos con la parte de abajo del ojo, que para mí es lo más importante. Voy a aplicar un poquito más del tono este que escogimos al principio y lo voy a poner aquí en esta área. Y con la misma brocha con la que nos estamos haciendo el delineado, vamos a volver a hacer otro delineado, pero este de la parte de abajo. Vamos a sacar una línea perpendicular al delineado que hicimos, más o menos así. Ahora voy a utilizar esta paleta de 3CE, es coreana también, de puro glitter, y voy a utilizar este tono y lo voy a poner por debajo de mi ojo, en esta área nada más, para hacer el laguello. Voy a poner un poco de esta sombra clara en el interior de mi ojo para abrirlo un poquito más, darle luz. Voy a poner un poquito de este glitter aquí arriba. Ahora, para terminar el laguello voy a utilizar un lápiz para la ceja y lo voy a marcar sonriendo. Es algo que hacen las coreanas para que sus ojos se vean más cute. Y solamente voy a marcar esta área. No nos vamos a ir hasta acá, sino nada más hasta acá. Les prometo que cuando nos pongamos las pestañas postizas esto se va a ver mejor. Yo sé que así a primera vista se ve medio raro. La verdad, se los firmo y se los acepto que se ve raro. Y ya casi terminando con los ojos, voy a utilizar este lápiz de color beige de la marca Dara y lo voy a aplicar en la parte de la línea interna de mis ojos. Aquí me estaré nada más. Esto me ayuda a que mi ojo se vea más abierto y más grande. Un poquito nada más. Y ahora voy a utilizar estas pestañas postizas que se ven muy naturales, son de esta marca. Yo las compro de que en el centro y así. Ahora voy a pasar a ponerme un poquito de mi rímel. Este es el de Yuya, de los 16, este es de mis favoritos. Para integrar las pestañas con mis pestañas naturales. Así, para arriba.
Voy a poner solamente un poquito acá abajo también. Solamente como para separarlas. Ahora sí voy a pasar a las cejas y voy a utilizar este lápiz para las cejas coreano de la marca Etude House, que se llama Drawing Eyebrows. Y este lapicito lo que me gusta es que tiene como este lado que es como biselado, si se fijan. Tiene como esa forma que me ayuda a dibujar pelito por pelito en mi ceja. Y la verdad es que dura bastante, no se corre con el sudor. Es de mis favoritos, este y el de Tony Moly, que siempre salen en mis videos. Este no lo había usado, es nuevo, lo estoy estrenando porque cuando lo compré me equivoqué y el color es muy oscuro era muy oscuro para mi cabello en ese momento, pero ahorita que lo tengo más oscuro funciona de lo mejor. Y lo que voy a hacer es dibujar pelitos por pelito en donde siento que me hace falta. Y ahora voy a usar esta máscara para cejas de la marca Essence, Make Me Brow, lo confundí con el de Benefit. Esto lo que le ayuda es a las cejas darle esa dimensión real de que son cabellos y no que se note que es polvo o maquillaje, lo que sea. Separa los pelitos y lo hace ver más natural. Yo les recomiendo que si te gustan ese tipo de cejas, que uses uno así. Vamos a pasar al rubor, que es una parte muy interesante de este maquillaje. Y es que voy a usar este rubor de Bisú en el tono alba. Y si se fijan es un tono lila y sí es rubor. Y lo que hacen mucho en Asia, en Corea y en general en Asia, es usar rubores en estos tonos, porque aunque aquí se ve lila, en la piel se ve un tono muy rosado de piel saludable. Se ve muy muy lindo, la verdad a mí me gusta mucho cómo se ve. Tengo este en Bisú y tenemos la fortuna de que este es barato y económico y se ve muy lindo. Para aplicarlo voy a utilizar esta brocha de Real Techniques, que es para aplicar rubor. Hay que aplicar de poco a poquito porque ya sabemos todos que los rubores de Bisú son muy fuertes. Y lo voy a aplicar así en esta área. Si se fijan, aquí se ve súper lila y aquí se ve como un tono rosado. Es un tono muy muy frío que va a ayudar con este maquillaje, entonces por eso es lo que lo decidí utilizar. Vamos a esparcirlo un poco en esta área. Voy a tratar de ponerlo lo más arriba posible pegados a mis ojos para crear un look muy al estilo asiático también, claro, porque ya sabemos que sí me encanta maquillarme y es el propósito máximo de este canal, este estilo de maquillaje. Y voy a poner un poquito aquí en mi nariz, que parezca como que me estoy congelando. Aunque la realidad es que estoy a 32 grados, pero yo quiero parecer que me estoy congelando. Claro que sí. Ahora lo voy a combinar con esta paleta de 3CE. Esta es la Softener. Y voy a aplicar un poco de este tono también rosado para combinarlo un poco. Y lo voy a aplicar aquí arribita. Y ahora voy a pasar al contorno y voy a utilizar el Hoola de Benefit. Quiero que el contorno se vea bastante marcado. De mis productos es el que más se me nota, porque el coreano se me nota mucho, pero, sí se me nota, pero es muy natural. Voy a aplicar un poquito aquí en mi pómulo para resaltarlo un poco. Y voy a terminar el resto de mi contorno utilizando este producto coreano de Too Cool for School y una brocha más chiquita, así más o menos, para hacer el resto de lo que sería mi nariz. Y también voy a hacer el contorno de mis labios. Para mis labios voy a utilizar esta brocha más chiquita, esta es de 3CE. Ya tengo un video en el canal donde les enseño cómo hacer el contorno y por qué y cómo me gusta. Y para los labios voy a utilizar esta tinta de Peripera, que no sé qué número es porque se le cayó la calcomanía, pero me han preguntado. Fue de una edición pasada de colección, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, lo siento. Este lo voy a utilizar como base. Y ahora para hacer el estilo de labios de grados coreanos voy a utilizar esta otra tinta de 3CE. Este creo que es Velvet y se llama Know Better. La voy a aplicar solamente en el centro y con una brocha la voy a difuminar alrededor de mis labios para hacer un poquito de contorno y el estilo de labios de grados que me gusta, al estilo asiático. Y voy a aplicar un poquito más de esta tinta porque siento que le falta profundidad, así que voy a aplicar un poquito de esta en el centro.
Como aretes voy a usar estos que compré en el Pokémon Center en Japón. Son unos Pikachu, no sé si se alcanza a ver, pero creo que sí se ve. Son unas caritas de Pikachu con su colita. Son de clip, no caí en cuenta que allá en Japón no es normal tener las orejas perforadas. Sí hay gente que los tiene, pero la mayoría las usa así, que son de clip. Y ahora para el outfit voy a utilizar este blazer, creo que sí es un blazer que compré en C&A. Es como, con este formato es como oversize, me llega hasta las nalguitas. Ahorita está como que en este invierno supuestamente está muy de moda los blazers que son oversize, o sea, como el blazer, el saco que usaría tu novio y tú te lo pusieras, o sea, me queda bastante grande. Lo compré en esta grande y aún así siento que le falta más longitud, pero ya me llega a tapar las pompitas. Y para el cabello, uno de mis 20,000 barrettes. ¿Qué les parece? Así esto sería el resultado final. Me puse un poquito más de glitter aquí porque se me antojó quiero algo muy sparkling. Me dan ganas de ponérmelo este glitter aquí, como si fuera iluminador. Es el de 3CE, marca coreana también. Quiero brillar de aquí al infinito y más allá. En este tuto se me permite abusar del glitter. Bueno, aquí está el antes y el después. A mí me encanta ver el antes y el después de todo. Por eso en mis videos siempre, espérenlo, siempre lo voy a poner porque me encanta ver lo mucho que la gente cambia con el maquillaje o cuando se arregla, de que me encanta ver eso, la transformación. Así que en mis videos espérenlos. Es garantía de que siempre los voy a poner. En mi mente me lo imaginaba todavía, el maquillaje, tenía varias ideas para este maquillaje y me lo imaginaba todavía más, ¿cómo decirlo? Más glitter. Pero espero que les haya gustado. Este sería el resultado final. Espero que si tienen alguna petición de algún otro maquillaje que les gustaría que hiciera, alguna temática o algo que les gustaría que siguiera, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y si quieren ver más maquillaje, déjenle un like. Y nos estaremos viendo para la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Adiós.